Cuando miro al frente, me doy cuenta de lo mucho que hemos avanzado. Veo las dificultades por las que hemos atravesado con el paso de los años. Y entiendo que nuestra fortaleza y nuestra unidad para afrontar cualquier desafío se ha fraguado ahí, construyendo a México. Con el esfuerzo y la perseverancia de los empresarios de la construcción afiliados a la Cámara, desde cada estado sumando voluntades, trabajando en equipo y generando nuevas ideas y proyectos para superar las adversidades, transformando ciudades enteras para dar nuevos y mejores espacios de desarrollo, superando cambios de rumbo, políticos y sociales, construyendo juntos cada día nuestro futuro. Hoy, cuando miro al frente, me doy cuenta de lo mucho que hemos avanzado. Veo las dificultades por las que hemos atravesado con el paso de los años. Y entiendo que nuestra fortaleza y nuestra unidad para afrontar cualquier desafío se ha fraguado ahí, construyendo a México. Con el esfuerzo y la perseverancia de los empresarios de la construcción afiliados a la Cámara, desde cada estado sumando voluntades, trabajando en equipo y generando nuevas ideas y proyectos para superar las adversidades, transformando ciudades enteras para dar nuevos y mejores espacios de desarrollo, superando cambios de rumbo, políticos y sociales, construyendo juntos cada día nuestro futuro. Hoy, gracias a la experiencia, estamos más unidos y somos más fuertes. Hoy, México somos todos. Nuestro país, nuestras familias y nuestros sueños. Por ellos, por ti, sigamos construyendo México. Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. CEMIC. Tenemos que realizar para la creación de la infraestructura. Aunado a la ejecución de la obra, existe una serie de actividades que son servicios relacionados con la obra que son de vital importancia. La administración de los contratos, los estudios, los proyectos,
las finanzas de la obra, todo este tipo de servicios que nosotros tenemos que realizar o en algunos casos contratar, son muy importantes para el cabal cumplimiento de los contratos de obra pública. En este sentido, el día de hoy nos acompaña un invitado de honor, nada más ni nada menos que nuestro amigo, el maestro Juan Carlos Sierra Boche, presidente de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, que nos va a regalar una ponencia, nos va a presentar una ponencia derivado de este tema. También nos acompaña el arquitecto Julio Escandón, que es nuestro vicepresidente de Servicios Profesionales de esta Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en la Delegación de Ciudad de México. Así es que, sin más preámbulo, en nombre del Comité Directivo 2021-2023, les doy la más cordial bienvenida. Cedo el uso de la palabra a nuestro amigo el arquitecto Julio Escandón, que nos va a presentar la semblanza de nuestro ponente e invitado del día de hoy. Julio, por favor, muchas gracias. Gracias, presidente. Muy buenos días, estimados afiliados. Me permito leer la semblanza de nuestro invitado de honor. El maestro Juan Carlos Sierra Boche es candidato a doctor en Finanzas y Riesgos. Posee 2 maestrías, 2 diplomados y 6 especialidades en materia económica, financiera de inversión, de portafolios, de negocios, regulación nacional e internacional, riesgos del sector financiero y políticas públicas. Es economista de formación con 40 años de experiencia en el sector público y privado. Ha representado a México en Estados Unidos, Canadá, Europa y en organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros. Ha sido presidente fundador de ASOFOM, presidente del Colegio de Economistas de la Ciudad de México, presidente de la Federación de Colegio de Economistas y miembro de Asociación Latinoamericana de Instituciones de Desarrollo Económico, la ALIDE. En la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría ha ocupado diferentes cargos, como el de vicepresidente de Fuentes de Financiamiento. Tomó la protesta al actual cargo el pasado 28 de mayo del 2021. Bienvenido, maestro. Estamos en espera de escuchar esta interesante ponencia. Muchas gracias, Julio, te agradezco muchísimo. Sabino, muy amable de tu parte por la invitación, como siempre. Muchas gracias. Siempre me siento en CEMIC en casa porque una de las empresas del grupo está afiliada aquí también en CEMIC Ciudad de México. Y de verdad nos sentimos muy halagados de la invitación y de la oportunidad que nos han dado para platicar un poco sobre lo que significa en este caso la importancia de la consultoría. Preparamos un material que espero que les guste y lo vamos a dejar aquí como parte de la biblioteca electrónica que ustedes tienen, con el propósito de que ustedes puedan tener la oportunidad más adelante de poder en un momento dado revisarlo. Y estamos a sus órdenes para que en un momento dado, si tienen alguna duda o lo que sea, Marcelo, ¿cómo está? Podamos tener la oportunidad de conversar más adelante de cualquier tema que ustedes tengan. Pero yo creo que qué bueno que pusieron el mensaje de descargo de responsabilidad, porque aquí verdaderamente la Cámara de Consultoría tiene un posicionamiento muy fuerte, en el sentido que el gran fracaso de los proyectos y la infraestructura se debe precisamente a una falta de un plan nacional de infraestructura de largo plazo, ¿no? Y qué bueno que pusieron ese mensaje de descargo, porque eso lo asumimos nosotros como responsabilidad. Y el segundo punto fundamental en ese sentido es que no hay peor pérdida que la que no se hace planeación, y lo vamos a demostrar en estas láminas, sobre todo en esta presentación, porque hay muchísimos programas sociales que pudieron haber sido beneficiados por una buena planeación, y verdaderamente en este caso hemos tirado a la basura muchísimos recursos por no tener una planeación. Así que si vamos a pedirles, si no tiene inconveniente, vamos a la siguiente lámina. Aquí quisiera en este caso comentarles, si no tiene inconveniente, ver algunos detalles, sobre todo económicos, en la lámina. La siguiente lámina, por favor. Miren,
La Cámara, verdaderamente, antes de la pandemia, vamos a hacer un poquito de historia. Antes de la pandemia, nosotros ya teníamos indicadores que nos decían claramente, en este caso, que la situación económica estaba de por sí empezándose a deteriorar. Y ya había indicios de una recesión. En estricto sentido, esos indicadores económicos no venían del 19 ni venían, en este caso, de la pandemia, ya venían de años atrás. Y hay que reconocer en este caso que la parte del 18 empezaban a haber indicios y en el 19 se acentuaron. Aquí no buscamos culpables, aquí lo que buscamos es reconocer en dónde estamos parados en esa época. Vimos, por ejemplo, el tema de lo que significaría la caída del PIB. Desafortunadamente en la Federación, nosotros pronosticamos precisamente en el 19, principios de marzo, más o menos febrero de 2020, que la caída del Producto Interno Bruto estaba más o menos entre 9 y 10%. Nosotros dijimos 9%, más bien 10%, con una desviación estándar del más 1 menos 1. Digamos que esa desviación estándar interpretada en palabras comunes significa nos podemos equivocar en 1% hacia abajo o nos podemos equivocar 1% hacia arriba. Y nos tacharon a los economistas desafortunadamente de que nos dijeron, y recuerdo algunas palabras inclusive del presidente que nos dijo que sabían más las amas de casa de economía que los propios economistas. Pero aún así nosotros nos quedamos callados en esa época y nos quedamos callados porque al tiempo la razón. Y a pesar de que el Fondo Monetario, la Secretaría de Hacienda y varios analistas del mercado decían que la caída era entre el 3 y 4%, conforme iba pasando el tiempo, iban creciendo sus pronósticos. Y esto es una contradicción, creciendo hacia abajo, ¿no? Entonces, desafortunadamente, en este caso, llegamos casi al 9%. Casi al 9%. Y la comparación, ahí hay un error que dice crecimiento del 5% 2021 con respecto al 2022, es 2020, ¿no? Ahí se lo vamos a corregir, se lo vamos a enviar. Pero es 5% lo que tuvimos en 2021. Pero déjenme decirles, ¿crecimiento de qué? O sea, había caído la economía casi un 9%, entonces más bien es una recuperación que no representa un 5% en términos de lo que significa la caída, sino nos estamos empezando a recuperar. El rebote, desafortunadamente, no nos está ayudando mucho por las circunstancias nacionales e internacionales. Ya vemos en este caso que el crecimiento esperado, que decía que era del 4.5%, que fue lo que nos presentaron en el presupuesto, ahora ya lo bajaron al 2.7%. La verdad, otra vez los economistas estamos diciendo, desafortunadamente, que no vamos a llegar más que cercano al 1%, otra vez con una desviación estándar de menos 1 más 1. Esperemos que nos equivoquemos esta vez. ¿No? Esperemos que nos equivoquemos esta vez, pero desafortunadamente las condiciones no están para menos. Por lo tanto, entonces, la recuperación en el 2022 en este sentido va a ser muy baja. Siguiente lámina. Problemática ahora específica de la parte de la construcción. Miren, la desaceleración de la construcción ya la veíamos venir desde 2016. Y en este análisis, verdaderamente los empresarios a nivel general, sobre todo de empresas de consultoría, entendemos muy bien que la situación de la construcción no es responsabilidad solamente de esta administración, sino también ya venía de administraciones anteriores. Y hay que reconocer esa situación, porque en ese sentido, sí debemos de reconocer que la actual administración sí le pusieron una bomba, le entregaron una bomba en las manos. Y desafortunadamente en este caso no hemos podido salir adelante.
Yo creo que uno de los aspectos importantes en temas constructivos es que si a esta desaceleración le agregamos que en el primer año de gobierno de repente pararon todo, las contrataciones, y dijeron que los conservadores empresarios y neoliberales están contratados por la administración, no entraban, entonces desaceleraron la economía y pararon mucho más rápido la economía, y eso resultó en lo que nosotros vimos en números económicos. Yo creo que también otro de los aspectos importantes es, como empresarios sabemos cuando tomas unas riendas de una empresa, pues sí tienes, en este caso, responsabilidad. Y regularmente los empresarios y cualquier gente pública o privada que tome las riendas de cualquier empresa o de cualquier responsabilidad pública, tiene inmediatamente que deslindar responsabilidades, pero no dejar de trabajar. Un buen gerente debe tener la capacidad de seguir adelante, enderezar el barco y al mismo tiempo estar revisando cuáles son los detalles o las profundidades de los errores o los daños que existen colaterales. ¿De acuerdo? Lo que no es válido es parar el barco en la mitad del camino para nuevamente después tratar de empezar a prender las máquinas en este caso. Y recordemos que en la industria, por ejemplo, y ese es un ejemplo clarísimo, apagar una caldera, pues es muy fácil. Prenderla de nuevo, en ocasiones tarda días para poderse nuevamente habilitar. Eso es la economía. Apagar los motores de una economía puede ser muy fácil para poder hacer revisión, pero volverlas a aprender te cuesta mucho trabajo y sobre todo el factor tiempo es un factor importante. En ese sentido, pudimos observar en este caso que en el tema de la construcción separaron infraestructuras de carreteras, de saneamiento. También, en este caso, proyectos de infraestructura como son aeropuertos, puertos. Y empezamos a detectar en este caso que ese paro nos iba a provocar algo muy fuerte que ya lo estábamos viendo. Y uno de los aspectos, un indicador muy fuerte que nosotros debemos reconsiderar, es que la inversión privada, no solamente internacional, sino nacional, se paró. Hasta ver cuáles son las nuevas decisiones en este caso que se iban a enfrentar. Y como dicen, hasta ver, no creer. Y decimos nosotros los empresarios, hasta no ver, no invertir. Y no ganarse la confianza para poder volver a invertir. En ese estatus, en esa situación nos estamos encontrando. Desafortunadamente a eso hay que agregarle el tema de la pandemia que nos llegó, que ya sabíamos que nos iba a llegar. Ya sabíamos que desde diciembre de 2019 nos iba a llegar y no tuvimos la asertividad para poder prepararnos y en febrero-marzo del 2020 nos llegó. Desafortunadamente nadie estaba muy consciente, nosotros mismos como empresarios, de qué tan profundo esa era la situación, porque no nos llegaba la información y también hay que reconocer que la información internacional no nos llegaba con claridad porque no querían transparentar la verdadera situación de la crisis en esta pandemia. Y nos llegó información magra, para no decir otra palabra, ¿no? En la siguiente lámina podemos observar también los acontecimientos que estamos comentando sobre la aplicación, en este caso, además de la pandemia, la aplicación de política fiscal, ¿no? Empezamos a tener frenos de inversión en proyectos estratégicos. Empezamos a ver algunos proyectos que de alguna manera, algunos pensamos que no son tan rentables y otros piensan que solamente es impulso a una región. Y es necesario también ver de alguna manera, y esto lo venimos platicando de tiempo atrás, sobre la contrarreforma a la reforma. Y esto es lo que estamos platicando hoy en día de la reforma eléctrica. ¿Qué tan conveniente es? Pero la propuesta y el proyecto original,
como lo hemos dicho los empresarios y particularmente lo ha dicho muy bien Pepe Abugaber, que tiene la voz cantante en la CONCAMIN, donde todas las cámaras industriales estamos agrupadas, incluyendo la Cámara de la Industria de la Construcción, al igual que nosotros, estamos de acuerdo y tenemos un consenso pleno al 100% de que efectivamente la reforma eléctrica tiene áreas de oportunidad y hay mucho por hacer. La reforma como tal presentada por el Ejecutivo puede ser mejorada en mucho, pero hay que ver los impactos de corto y mediano plazo. Y aquí el punto central en este caso, y volvemos otra vez al tema de planeación. Una reforma eléctrica se tiene que analizar no solamente por el corto plazo, se tiene que analizar por el mediano y largo plazo, porque tiene impacto muy fuerte en la industria, sobre todo en la industria privada. Recordemos que la industria privada, la contribución de la industria privada en el Producto Interno Bruto representa el 75, al menos el 75% del Producto Interno Bruto en el país. Es decir, nosotros somos los que directamente estamos involucrados en la parte y podemos ser afectados o no por este tipo de propuestas legislativas que se están presentando y discutiendo. Por eso estamos muy atentos a la iniciativa privada, no por otra cosa. Y debemos de reconocer también que mucha de la industria que nosotros tenemos en el ámbito económico, uno de los componentes fundamentales que tenemos en la composición de los costos totales de producción es precisamente la energía eléctrica. Y ese componente puede variar en su participación de costo total entre un 10 y hasta un 50%. Y esta reforma, si no se aprueba como debe de ser, o si no se aprueba, puede tener un impacto muy fuerte negativamente en las áreas de competitividad que tenemos las empresas. Y tan solo por este componente, si no lo cuidamos, muchas de nuestras empresas y de nuestras cámaras podrían quedar fuera de mercado y ser poco competitivas por no poner atención a ese componente que es energía eléctrica. Y recordemos que la energía viene de varias fuentes. Pero si queremos nuevamente en una planeación dejar en el mediano y largo plazo a las futuras generaciones un mundo que realmente esté limpio, pensemos en las fuentes alternativas de energías limpias. Y eso es la mejor herencia que podemos dejarle a las futuras generaciones, hombres y mujeres, jóvenes que de alguna manera están con la perspectiva de que van en un futuro a tomar las riendas de este país y de este mundo. Por lo tanto, es responsabilidad actual de todos los empresarios en México pensar no solamente en la posición actual y en los empresarios actuales. Debemos de pensar en los futuros empresarios en el futuro. En la siguiente lámina podemos observar desafortunadamente el factor externo. Miren, ahorita estamos en una situación y sobre todo lo vamos a sufrir en este septiembre, primer semestre de este 2022, una situación de volatilidad de los mercados. Tiene que ver fundamentalmente con dos aspectos sustantivos. La primera tiene que ver en este caso con la parte de lo que significaría qué está detrás de esta situación bélica que está sucediendo en Ucrania y Rusia. Y la parte importante se llama energía. Y en energía está la parte de suministros de petróleo, gas y productos que de alguna manera se tienen en este caso en los mercados. Y recordemos que detrás de esto, de esta situación bélica, hay fuertes intereses en este caso. Recordemos que Rusia, por ejemplo, es un proveedor fundamental de petróleo y gas para Europa, ¿no? Recordemos también que Ucrania, así como Rusia, también son grandes productores de productos y semillas. Y eso significa alimentación.
Y la guerra no solamente se gana con armamentos, se gana con corte de suministros. Corte de suministros energéticos, como también de alimentos. Y eso es muy fuerte, esta situación. Esto está provocando volatilidades en los mercados en términos de precios internacionales. Vemos, por ejemplo, el caso específico del petróleo, que hasta hace unos días estaba más o menos, subió, y es increíble. Yo creo que si hubiésemos pensado que antes de que terminara el año pasado, el precio del petróleo ahorita en marzo estuviese casi a lo doble, nos reiríamos todos al pasar de $65 por barril a 130. Y ahorita, en unos días, acaba de bajar de 130 y ahorita está alrededor de $100. ¿Qué es el punto fino en esta parte? Viene la situación pandémica que en China se está registrando muy fuerte, no en una ciudad, se está registrando aproximadamente en 7 ciudades importantes, que esto está provocando que el gobierno chino esté precisamente aislando a esas poblaciones, y más o menos ahorita en una ciudad tan solo están aislando 17 millones. Recordemos que China tiene una población prácticamente 15 veces más grande que la población de México. Entonces, ¿esto qué impacta? Impacta a la industria china. Y la industria china también es consumidora. Y por esa razón, la disminución de actividad económica en China afecta el consumo y por lo tanto afecta la demanda de los energéticos. Esa fue la razón, entre otras, por qué el precio del petróleo cayó de $130 a $100. Si a eso le añadimos la parte de lo que significaría esas volatilidades, tiene un efecto colateral, y el efecto colateral es la inflación. Y la inflación en este sentido, pues la estamos viendo que en Estados Unidos subió, su registro fue del cierre del año pasado arriba del 7%. Y México prácticamente está en esos mismos rangos. Ahora, si a eso le estamos agregando que la presión de la volatilidad también se refleja en tasas de interés, esto significa en este caso que las tasas de interés van a seguir subiendo. Y más o menos, si aquí hacemos una opinión nada más, esperamos que la Reserva Federal de los Estados Unidos, y esa es la expectativa que tenemos, suba entre 0.25 y 0.50 puntos base, es decir, un cuarto de punto a medio punto porcentual en la próxima reunión que va a tener la Reserva Federal. Y justo después, una semana, Banco de México va a tener su reunión y probablemente aumente, y espero, yo así lo creo, que no vaya a cometer un error grave nuestros gobernadores, la Junta de Gobierno del Banco de México, en subir más allá que lo que suba la Reserva Federal de los Estados Unidos para que tenga margen de posición en las próximas reuniones. Es decir, nosotros esperamos que si sube 0.25% la Reserva Federal, el mismo nivel lo va a subir Banco de México. Y eso significa que las tasas de interés van a empezar a subir. Y aquí hacemos una primera recomendación, la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, a todos los empresarios en este momento. No se vayan con la finta de que los precios a raíz de la caída del petróleo, en algunos precios bajaron muy poquito. Creemos, y la mejor recomendación que podemos hacer es que bajen el nivel de endeudamiento, y si no lo pueden bajar demasiado, no lo pueden liquidar, entonces por favor busquen una tasa fija para que de alguna manera esta tasa fija no tenga volatilidades en un futuro. Y segundo, yo creo que sí es importante en este caso que revisen nuevamente el proyecto original con los precios que tenían de construcción, porque seguramente van a tener movimientos, alzas, y los márgenes van a ser afectados de utilidades en los proyectos actuales y en los próximos proyectos. Esto quiere decir en este caso que es muy importante que ustedes tengan en sus proyectos una planeación prevista de incrementos de precios a través de la afectación de la inflación.
Ojo, tengan mucho cuidado. Y si necesitan apoyo, con mucho gusto, la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, les apoyamos con mucho gusto en poder hacer sus revisiones en ese sentido. La siguiente lámina, por favor. Vemos en materia de infraestructura, la verdad es que por más anuncios que se hacen y anuncios que se hacen de proyectos de infraestructura que representan, en este caso, por ejemplo, en el 2019 se anunciaron 39 proyectos con una inversión de casi 300,000 millones de pesos, y luego se anunció en el noviembre de 2020 otros 29 proyectos por 228,000 millones de pesos. La verdad es que no hemos podido avanzar mucho con las inversiones, o al menos no hemos podido observar que esos proyectos se hayan realizado, y lo que sabemos es que, y esta no es una cifra definitiva ni oficial, pero pues tan solo 34% se iniciaron. O sea, y esa cifra es muy magra. La verdad de las cosas es que no podemos pensar realmente que todos estos proyectos que prácticamente están sumando casi 70, 68 proyectos que representan, en este caso, más de medio billón de pesos, tan solo una cifra del 34% se haya disparado, o se haya iniciado. Esto se debe fundamentalmente a dos cosas: falta de confianza, volatilidad de mercados, inflación, y hay que decirlo muy claramente, falta de Estado de Derecho, porque las inversiones, en este caso que hacemos en el país, están fuertemente afectadas precisamente por la inseguridad. Y la verdad de las cosas es que los inversionistas, los empresarios, por más milagros que hagamos invirtiendo y apostando al país, no podemos estar en este caso en una situación de inseguridad como lo que está sucediendo en el país. Por eso es importante en este caso tener un Estado de Derecho. La siguiente lámina podemos observar algunos efectos: detrimento de la construcción y la infraestructura. Aquí, a nivel de la imagen internacional, el ranking que tenemos en este caso de confianza y de competitividad del Instituto para el Desarrollo Gerencial, pasamos del lugar 57 al 58, es decir, bajamos, ¿no? No somos tan atractivos. Y pues el Fondo Monetario Internacional redujo de 4 a 2.8% su estimación de crecimiento para este año. Imagínense que el Fondo Monetario reduzca de 4 puntos porcentuales a 2.8%. Pues estamos hablando que hay una reducción de casi el 30%. Y eso es reconocer, y para que lo que reconozca el Fondo Monetario, que se equivocó en su estimación un 30%, cuando antes se equivocaban 2.1, un decimal, 2 decimales, o más bien puntos porcentuales pequeñísimos de estimación, ahora reconoce que hay un 30% menos. Hombre, eso significa que hay señales que de alguna manera o la información no está siendo transmitida correctamente hacia el Fondo Monetario Internacional, o el Fondo Monetario Internacional, en este caso, los economistas creo que no tienen en este caso el mejor método o metodología, y deben de estarla revisando nuevamente para poder hacer estimaciones, pero reconocer un 30% de 4 a 2.8, para nosotros los economistas sí es un grave error. No queremos criticar a los economistas del Fondo Monetario, pero sí hay que decirles que hay un jalón de orejas para que en este caso estimen mejor los crecimientos en ese sentido. Y no se vayan con la finta. En la siguiente lámina podemos ver también en este caso la inversión en infraestructura. Yo creo que debemos resaltarla muy bien en términos de los impactos que tiene. Yo creo que hay un aspecto importante aquí que debemos reconocer, que la infraestructura genera a través de dos canales importantes beneficios. Uno, hacia la parte de cantidad de productos disponibles que debe tener, en este caso, que debe mantenerse en una región. La infraestructura, y sobre todo la parte constructiva,
y hay que reconocerlo y debemos de reconocerlo todos, la parte constructiva y infraestructura del país es uno de los grandes pilares que puede mantener en este caso la economía y que genera dispersión y distribuye riqueza. Hoy en el país nosotros no aplicamos en construcción gran tecnología y utilizamos muchísimo la gran ventaja comparativa, competitiva que tenemos, que es mano de obra. Y el hecho de tener una construcción genera una gran cantidad de empleo, riqueza, y se distribuye en la región. Y eso hay que reconocerlo, que la Cámara participa muy bien en eso. Afectar a nuestras empresas afiliadas a la Cámara Mexicana de la Industria de Construcción es afectar a uno de los grandes pilares que tenemos en el país. Por eso hay una gran responsabilidad en esta Cámara Mexicana de participar muy fuerte en lo que sí podemos permitir en la economía y en lo que no estamos de acuerdo, para que no nos saquen competitivamente y podamos aflojar el ritmo de crecimiento y de inversión en infraestructura. Y también debemos de reconocer que esta Cámara, como muchas otras, participamos en el gasto público. Y la verdad es que nuestra participación también se vuelve muy importante, porque el hecho de que nosotros participemos como cámaras, y sobre todo los que están afiliados a las cámaras, tenemos la confianza que estamos certificados. La Cámara CEMIC como la Cámara CENEC emitimos certificaciones y tenemos las capacidades no solamente para poder desarrollar proyectos en el país. Tanto CEMIC tiene afiliados que son empresas certificadas que no solamente construyen en el país, al igual que CENEC, también exportamos nuestras empresas a otros países. Y estamos siendo muy bien vistos, por ejemplo, y no debemos de perder de vista el tema de que nuestras empresas mexicanas están muy bien reconocidas en América Latina y el Caribe, y nos están invitando a otros países a participar, en este caso en el extranjero. Actualmente, y así lo digo claramente, CENEC, la próxima semana estamos firmando un convenio, nos vamos para Lima, Perú, y estamos firmando un convenio con la Asociación Latinoamericana de Instituciones de Desarrollo Económico, ALIDE. ¿Quién es ALIDE? ALIDE tan solo es la asociación donde fue creada precisamente por el Banco Interamericano de Desarrollo hace muchísimos años, en el board allá en Washington, y se creó precisamente para agrupar a toda la banca de desarrollo de América Latina y el Caribe. Ahí se encuentra toda la banca de desarrollo de México, por ejemplo, NAFIN, Bancomex, Banobras, FIRA, ¿no? Entre otras, pero toda la banca de desarrollo. Pero también está Corfo de Chile, Banco do Brasil, está Bancolombia, está Cofidis, en fin, toda la banca de desarrollo, y tienen también invitados como KfW de Alemania, como ICO de España, como Banco Exim Bank de la India, como Banco de China en China. Entonces participan ellos en este tipo de organizaciones. ¿Por qué buscamos a ALIDE en este caso y firmamos con ALIDE? Porque las empresas de consultoría pueden ayudar muy bien a toda la banca de desarrollo a analizar proyectos en este caso, que se le presenten en la banca de desarrollo, precisamente para analizar temas de planeación, pero temas técnicos, temas de verificación de certificaciones de empresas, y temas de capacidades, y temas de participación en los concursos y licitaciones que de alguna manera hagan toda la banca de desarrollo de América Latina, para poder contratar no solamente empresas de consultoría, sino también empresas de construcción. Y nosotros la próxima semana estamos firmando este convenio. Con lo cual, CENEC, con el convenio que tenemos ya firmado con Paco Solares, de CEMIC, estaremos haciendo mancuernas CEMIC y CENEC, precisamente para compartir beneficios de este convenio que lo estamos realizando. En la siguiente lámina hay un dicho que se menciona y dice: pensar antes de actuar. Se dice fácil. Aplicarlo
es muy difícil. Y sobre todo ante circunstancias y presiones económicas y sobre todo políticas. Yo creo que un aspecto importante que necesita este país se llama planear. Debemos de tener un proyecto de nación, sobre todo para infraestructura, que no sea sexenal, que sea para los próximos 30 años. Porque la infraestructura en el país y cualquier infraestructura que tenga una alta envergadura y gran impacto, no se hace, no se planea, no se elabora los proyectos en 3 días ni en 3 meses. Sus proyectos de infraestructura son de largo plazo, de gran impacto. Cuando menos nosotros estamos viendo que entre 1 año y 3 años se pueden tan solo establecer condiciones básicas de estudios y planeación y elaboración para que después se vayan a ejecutar con certeza y sin tantos cambios, pero sobre todo sin tantos costos. Yo creo que es muy importante en este caso establecer, y yo creo que es uno de los aspectos que tenemos que trabajar muy fuerte la CENEC, al igual que lo estamos planteando con Pepe Aguabre en la parte de Concamín, debemos de tener un plan de infraestructura de largo plazo con la suma de una política industrial que nos dé certeza y nos diga en conjunto la sociedad a qué puerto tenemos que llegar. Si no tenemos certeza todos a qué puerto tenemos que llegar, cada quien va a jalar para su lado. Sobre esa situación, en la siguiente lámina, por favor. Los servicios de consultoría, y aquí vamos a decir un comercial, ¿no? El comercio, al igual de servicios, es altamente solicitado, como en el caso de la prestación de servicios de planeación, arquitectura, ingeniería, consultoría y supervisión de obra. Nosotros como empresa no estamos metidos solamente en la parte de lo que significaría el tema de lo que es simplemente ejecución de obra. Nosotros estamos desde el inicio hasta el fin del proyecto y los podemos acompañar a todos ustedes en ese tema. Por lo tanto, nuestra contribución en términos de planeación significa muchísimo, muchísimo, y yo creo que un aspecto importante en este caso, les diría, si no hay una buena planeación, creo que en este sentido tendríamos efectos colaterales muy fuertes. Y pensaría muy claramente en este caso, y más adelante lo vamos a ver, que ante la falta de una planeación, ante el verdaderamente no tener una empresa de consultoría profesional y certificada, tiene grandes impactos mucho más fuertes de lo que cuesta a una empresa de consultoría acompañar a una empresa de construcción. En la siguiente lámina, por favor. Muchas veces hay un dicho en México que dice que lo barato sale caro. Y luego hay otro dicho que dice, hombre, no te dediques a cuidar los centavos, cuida los pesos, ¿no? Y las empresas de consultoría lo que hacemos, cobramos centavos y cuidamos los pesos. Nuestra participación en términos de costo en la consultoría es poco representativo para el costo total del proyecto, pero te ayudamos a que precisamente tus costos no se eleven. Y si además te damos en este caso acompañamiento, mucho mejor durante este proceso. Por esa razón, vale la pena destacar que las empresas de consultoría afiliadas a la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría estamos certificadas. Ahí tenemos los ISOs que tenemos. Por per se mismo la Cámara tiene certificación y también certifica y tiene evaluadores para certificar también. Y nos estamos preocupando con el aspecto de preparar a nuestras empresas de consultoría, dándoles permanentemente capacitación. Y es
un aspecto muy importante, lo que estamos destacando aquí en términos de lo que significaría establecer estándares de calidad en consultoría. Además, la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría hace estudios de mercado, de precios de mercado, y ese estudio lo toma como referencia, en este caso, muchas dependencias. Y está a su disposición ese documento. A mí me encantaría, en este caso, que en CEMIC Ciudad de México pudiese tener disponible un stock electrónico de esos estudios para que de alguna manera lo pudiese distribuir en todas las empresas afiliadas de CEMIC Ciudad de México y les pueda ayudar a tener un referente de precios y les pueda ayudar precisamente a hacer una mejor elaboración de proyectos, ¿no? Está a su disposición, con mucho gusto, encantados de podérselos proporcionar. En la siguiente lámina podemos observar los retos. Miren, yo sé que es muy difícil en este caso ser empresario hoy en día en México, pero ya los empresarios en México hemos vivido durante muchos años muchos retos. Tal vez en esta generación no nos acordemos que tuvimos épocas donde hoy costaba las tortillas 40 centavos y pasaban de repente a 1.20, ¿no? Inflaciones que eran de casi 6% y las vivimos casi de 180% de la noche a la mañana y en muy pocos meses. Hemos pasado retos sísmicos donde no hemos sido afectados fuertemente. Hemos pasado en este caso circunstancias muy difíciles con los empresarios y los hemos sabido sortear. Tenemos los empresarios las agallas. Tenemos la experiencia, pero hay un aspecto, un reto muy importante. Debemos de crear la nueva generación de empresarios y darle la oportunidad a esa nueva generación de hombres y mujeres para que puedan participar en las empresas. Y aquí destaco un aspecto muy importante, y no me lo vayan a tomar a mal. Pero una de mis empresas, donde nosotros en este caso, por más de 16 años, siendo la primera SOFON constituida en México, financiera de emprendedores, hemos dado financiamiento, en este caso, por todos estos años a la pequeña y mediana empresa. Culturalmente encontramos que siempre en las empresas hay el tema cultural del primogénito, ¿no? Y casualmente lo mandaban al primogénito a estudiar al extranjero y se quedaba la hermana, ¿no?, siguiente a trabajar en la empresa. Y resulta que el primogénito que mandaron al extranjero ya no regresa porque se casó y ya no quiere saber nada de la empresa de la familia. Y la que sabe y la que tomó las riendas es la hija. Y encontramos en este caso, durante todos estos años, algo muy importante en ese sentido. El que cuando le dan la oportunidad a la hija de tomar las riendas de una empresa, también es buena para manejar las empresas. Quitémonos en este caso hay otras la cultura. historias que de las mujeres que se quedan viudas. Hay que de muchas repente historias. sacan la casta y sacan la empresa adelante. ¿Cuántas no hay de esas? Hay muchas historias, pero esta en particular nos consta después de 16 años que debemos de tomar en cuenta a la mujer en las condiciones hija, viuda, madre o porque falleció el empresario. El mensaje que nosotros queremos mandar en ese sentido es: preparemos por igual a los hijos y a las hijas, si así lo desean las hijas y los hijos, en tomar las riendas de la empresa. Pero hay que poder establecer desde la familia la equidad en ese sentido. Porque yo creo que uno de los aspectos importantes en esta situación
es que desde la familia culturalmente tengamos los padres la responsabilidad de dar equidad e igualdad a los hijos hombres y mujeres. Formemos por igual a las futuras generaciones de empresarios. Y si los hijos y las hijas no quieren seguir con la carrera de la escuela, de la empresa familiar, entonces busquemos a los profesionales como las empresas de consultoría de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, para que les ayudemos a buscar, en este caso, candidatos externos, hombres y mujeres, que puedan tomar las riendas por igual. O démosle la oportunidad a los empleados que han sido fieles y leales durante mucho tiempo y que de alguna manera vayámoslo preparando. Pero ceder las riendas de una empresa no es de la noche a la mañana. Para eso hay empresas de consultoría que tenemos, en donde forman y meten lo que se llama gobierno corporativo y preparación de lo que significa sustitución de líder por otro, preparación de líder. ¿De acuerdo? Se llama sucesión y eso es muy importante. En la siguiente lámina, yo creo que todos los aspectos importantes es que debemos de pasar las empresas medianas y pequeñas a ser más institucionales, a tener gobierno corporativo, hombres y mujeres, que de alguna manera nos pueden orientar mucho mejor la organización y las podamos encaminar a ser mucho más institucionales y mucho más profesionales. Recuerden que no solamente los bancos son la única vía para poder financiar las empresas. Eso significa que también hay posibilidades de entrar a la bolsa, profesionalizando a nuestras empresas para poder recibir recursos mucho más competitivos, siendo empresas públicas. Y eso yo creo que es uno de los grandes retos que los empresarios tenemos y debemos de hacer. Y nos debemos de preparar. Y nos están comiendo el mandado muchos otros países, como es el caso de lo que es Brasil, o lo que es el caso de lo que es específicamente el caso de España. Hay mucho más empresas públicas que las que tenemos. Finalmente, yo con esto terminaría y vamos a pasar a la siguiente lámina. Miren, el tener una mala planeación y el costo de tener una mala planeación lo vemos en dos ejemplos fundamentales. El tren interurbano México-Toluca se estimó en el 2014 que iba a costar 38,000 millones. En septiembre de 2021 ya llevamos 99,000 millones y todavía no lo terminamos. Oh, imagínense en este caso 60,000 millones de pesos que se equivocaron en la planeación. El siguiente ejemplo, en la siguiente lámina, el Tren Maya, de 141,000 millones de pesos que nos dijeron que iba a costar en el 2019, ahorita ya llevamos en 2021 180,000 millones de pesos. Y sigue contando. Y sigue contando. ¿No? Y sigue contando. Y estos son dos ejemplos que queremos nada más mostrar por la falta de planeación. Entonces, ¿qué decimos? La Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, ¿no? Si esto le pasa al sector público y esto es información pública, ¿qué no nos pasará también en la iniciativa privada cuando un proyecto decimos que nos iba a costar 40 millones y a la mera hora nos costó 50 millones? Son los mismos errores que se están viendo en este caso, en esta presentación, los mismitos. Nuestra recomendación es que la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría y sus afiliados estamos en la mejor disposición de poderles apoyar a todas las empresas afiliadas de CEMIC y cualquier otro sector industrial. Con mucho gusto, estamos a disposición. Me da mucho gusto estar con ustedes y está a su disposición esta presentación. Muchísimas gracias. Qué amable, Carlos. ¿Quieres empezar? Por favor. Bueno, me encantó lo que dijiste los centavos, porque, bueno, mi abuelo siempre lo decía.
decía, cuida los centavos y los pesos se cuidarán solos. Y nunca lo había proyectado a lo que nosotros hacemos, ¿no? Y entonces esa forma de traducir algo que en teoría es tan simple, a que no, si eres supervisas, si das consultoría, es la forma en la que tú les estás dando las herramientas para ahorrar en cualquier proyecto de infraestructura grande, pequeño, mediano. Y si no haces esto, se te van los pesos, ¿no? Yo creo que es súper importante lo que comentaste al principio sobre la planeación. Y creo que ahorita es un momento crítico para que todos nosotros que representamos empresas nos sumemos para esta cuestión del Instituto de Planeación y empezar a tener una línea en común. No sé si ustedes están analizando tanto el programa como el plan, pero sí creo que sería muy interesante ver cuáles son sus opiniones al respecto y hacia dónde creen que debe ir esta ciudad a 30 años para que tal vez todos juntos podamos encontrar un frente común de desarrollo para México hacia los 30 años siguientes. La Cámara también tiene unos catálogos de precios que tienen que ver nada más con la industria de la construcción. Esto obviamente por lo de los convenios es para, bueno, tanto para la CEMEC como para la CEMIC. Pero te quería preguntar si estos estudios que hace la CEMEC son para la industria de la construcción nada más o para varias industrias. En cuanto a certificación y capacitaciones, yo creo que estoy completamente de acuerdo y que tenemos que seguir trabajando, ¿no? Para hacer simbiosis y ver qué nos hace falta, porque nosotros de repente tenemos varias certificaciones de supervisión de obra, ¿no? Y por momentos nos falta una empresa, una persona para poder completar el grupo. Seguramente a ustedes les pasa lo mismo, ¿no? Entonces, ver cómo le hacemos para empezar a hacer algo de forma conjunta y que podamos seguir capacitando, dando certificaciones a los afiliados de ambas cámaras. No sé qué más puedas. Pues si quieres empiezo por la primera, ¿no? Sí, por favor. Quisiera enfatizar un poco lo que Sí. planteaba Marcela respecto al plan y el programa de ordenamiento territorial. Okay. Sí sería muy importante que pudiéramos sumar esfuerzos porque necesitamos una ciudad proyectada a mediano y largo plazo. Entonces es una oportunidad valiosa el poder analizar ambos documentos y que el instituto creado específica para ello, que pueda tener en sus manos ya un resultado y que ya empecemos a trabajar en ello, porque ya se está yendo el tiempo, tenemos más de un año y no hay resultados. Entonces, sumar todos los esfuerzos de todos los actores principales del sector serían pocos. Totalmente de acuerdo, miren. A ver, déjenme plantearles un poco el tema, y me voy al principio por la cuestión de lo que significaría, voy a dividir las preguntas en 3 capítulos muy sencillos. El primer capítulo es, yo creo que las cámaras ya nos empezamos a dar cuenta de que si bien es cierto una cámara es una gran fortaleza, el conjunto de cámaras da mucho más fuerza. Y la iniciativa, en este caso, de poder hacer la cadena de valor de la construcción, que ya se hizo con Paco Solares recientemente y lo firmamos en Concamí, es una gran iniciativa precisamente para sumar esfuerzos y experiencias y especialidades a cada una de las cámaras. Ese es un primer punto. Segundo punto, lo que tenemos que hacer ahora como gran tarea después de firmar ese documento es aplicarlo en la realidad, ¿no? Y yo creo que en la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría nos hemos dado cuenta que lo que hace falta, al final de cuentas, en todos muchos aspectos, es analizar el mercado, ver áreas de oportunidad, crear modelos nuevos de negocio y crear proyectos. Y la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría ya tiene, en este caso, detectado un modelo de negocio, una área de oportunidad, un nicho de mercado. Ya hizo un modelo de negocio y estamos trabajando precisamente con la posibilidad de poder desarrollar un proyecto, un modelo de negocio que va a implicar más o menos cerca de 2,000 millones de pesos. Un poquito más.
Yo creo que en ese sentido, cada una de las cámaras, una vez que tengamos esto, nosotros lo vamos a presentar con mucho gusto, en este caso a diferentes cámaras, para invitarlos, no solamente a la cámara, sino a los afiliados de la cámara. Porque si el gobierno no da, todo el mundo estamos esperanzados a que el sector público haga proyectos, no, eso ya se acabó. Nosotros la iniciativa privada debemos de tener nuestros propios proyectos, no solamente pensado en lo que hace el gobierno, sino pensado en las áreas y en los nichos de mercado y áreas de oportunidad que se están presentando. Y tenemos que hacer nuestros propios proyectos y tenemos que juntarnos las cámaras para poder aprovechar las especialidades, abaratar costos, comprándole a nuestros afiliados y colegas de otras cámaras directamente de producción para poder abaratar costos, optimizar recursos y poder salir con precios competitivos al mercado del producto que hayamos detectado que es bueno para el mercado. Entonces, estas iniciativas tienen que ser valoradas nuevamente en las propias cámaras y que las propias cámaras también tengan sus propios proyectos y no esperanzados al gasto público. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, ¿cómo nos sumamos? Estoy totalmente de acuerdo, ustedes tienen precios, nosotros tenemos precios. Lo que hay que hacer en este caso es, y yo te lo pongo de esta manera, aquí está nuestro director general de la Cámara, Noé, y también está tu director, ¿no? ¿Por qué no hacemos en este caso, Karina, también está Karina también en ese sentido. Y yo lo que te propondría en este caso, nuestros directores generales, ¿por qué no ponen nuestra iniciativa en términos de ver qué podemos sumar? No solamente en precios, ¿sí?, sino también en cursos de capacitación. Porque tan es importante a nosotros los consultores darle las innovaciones en un momento dado, como ustedes también igualmente en tecnología constructiva. Y ambos tenemos que seguir aprendiendo de ambos para seguir enriqueciendo el acervo cultural de nuestras empresas, porque para eso estamos como cámaras. Y el tercero, en este caso, además de los cursos de capacitación, además de la parte de los estudios, compartir, por ejemplo, nosotros tenemos un Instituto Mexicano de Planeación y Desarrollo Tecnológico, y ustedes tienen una universidad, ¿no? Sí. Y nosotros tenemos convenios con la Ibero, tenemos convenios con la Anáhuac, tenemos con diferentes universidades precisamente para dar, por ejemplo, diplomados que estamos haciendo. Vamos en la 8ª generación y vamos por la 9ª generación, que es el diplomado de Asociación Pública Privada. Y ahora ya lo estamos internacionalizando, este diplomado, que verdaderamente en este caso está teniendo un hitazo impresionante. Invitamos a todos los afiliados a que en la versión del próximo mes de septiembre, en este caso, tengan la oportunidad de tomar ese curso, ese diplomado. El diplomado anterior nos lo inauguró Nuño, el subsecretario actual, y también nos lo inauguró Pepe Augaves. Y la verdad es que encontramos funcionarios públicos y privados que asistieron al evento. Y hemos tenido, ahorita tenemos egresados como más de 250 egresados. Ya están formando una asociación de egresados de esa agrupación y la razón fundamental es que el convenio que vamos a firmar con ALIDE va también a potenciar a todos esos egresados porque los queremos mandar afuera. Los queremos mandar afuera a que se vayan a los proyectos que tenemos en América Latina o Europa, para que puedan en un momento poder tener la oportunidad de aplicar estos conocimientos de asociación pública y asesorar a los proyectos que se están haciendo fuera de México. Yo creo que es muy importante. Entonces, juntemos esas instituciones y apliquemos el convenio que ya tenemos a nivel de CEMIC nacional, con la CENEC nacional, y pongamos a trabajar ese convenio. ¿De acuerdo? Bien, ahí se los encargamos. Muy bien. Ahora veamos la parte de lo que significaría el siguiente punto, y yo aquí lo diría planeación.
y tiene que ver con dos aristas muy importantes. Yo creo que el aspecto fundamental es zapatero a tus zapatos. Nuestros funcionarios públicos electos de gobierno, pues a final de cuentas son gente que tiene interés en poder dirigir y ser autoridad en un ámbito federal, estatal, municipal o de alcaldías. Pero eso no quiere decir, por ser electo, que tienen todo el conocimiento ni toda la verdad. Y por lo tanto, necesitan del apoyo de los expertos para que de alguna manera, y esto me refiero a todas las cámaras, para que podamos tener en este caso verdaderamente una circunstancia, una condición para poder hacer una planeación. La Ciudad de México probablemente alguna vez tuvo la intención de hacer una planeación. Pero recuerden una cosa, antes de pensar en la planeación de crecimiento de la ciudad, yo creo que debemos de analizar muy bien que la infraestructura de la ciudad está vieja y obsoleta, Sí, claro, va dentro de... ¿no? Sí, 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 desde luego. Y que además hay muchas edificaciones, muchísimas edificaciones, que ya tienen más de 50 años. Bueno, me estoy yendo corto, ¿no? Sí, en muchos casos. Muchos casos están arriba de 60 años y en un próximo temblor, esperemos que no, pero todas se dañan, por viejas o por nuevas, ¿no? O por nuevas cuando no tienen en este caso un control de calidad. Ahora, yo creo que un aspecto importante de la planeación de la Ciudad de México no debe estar siendo únicamente la responsabilidad de las autoridades. Y aquí me parece, hace muchos años se hizo una comisión metropolitana porque tenía que ver con los estados de México, con la Ciudad de México. Y yo haría mucho énfasis ahora que en este caso somos parte de las entidades de la República Mexicana, haría mucho énfasis en que debemos de crear un órgano totalmente independiente en términos de planeación y que ese órgano totalmente independiente tuviese la composición pública y privada. Y de ahí, en este caso, hiciésemos lo que es una planeación de largo plazo. Porque si estamos pensando, por ejemplo, que Claudia Sheinbaum, la actual jefa de gobierno, pueda hacer una planeación o quiera hacer una planeación de largo plazo, eso no va a suceder. O sea, ese organismo debe ser totalmente político, debe tener la composición de los sectores fundamentales de la economía y de la sociedad, que nos permita, sin ningún interés, hacer realmente una planeación de largo plazo. Y volvemos a insistir, si lo que decimos nosotros, en este caso, de un programa de infraestructura, significa hacer un proyecto en nación de 30 años en infraestructura, la Ciudad de México debe tener el mismo ejercicio. Ahora, ¿quién lo hace y cómo lo hace? Esa es la gran discusión. Pero debemos estar convencidos la sociedad de que para la Ciudad de México y área metropolitana debemos de tener un organismo compuesto por los diferentes sectores fundamentales de la economía, en donde participa la academia, en donde participen los empresarios, en donde participen también, en este caso, organizaciones que estén metidas en la parte y que expertas, ¿no? Porque hay organizaciones que se dicen que son expertas y no son expertas, pero hay organizaciones no lucrativas que son muy buenas, precisamente para la parte de medio ambiente, por ejemplo, para la parte de ciudades inteligentes. Y eso nos tenemos que basar con las nuevas generaciones. Yo creo que es importante reconocer que la Ciudad de México, y no es despectivo, se ha quedado como una ciudad tonta si la comparamos con ciudades inteligentes. Veamos la experiencia en el extranjero y veamos cómo las nuevas ciudades se están transformando. Los vehículos eléctricos se están desarrollando en ciudades inteligentes. Y si no hacemos que nuestras ciudades se vuelvan, en este caso, con una infraestructura inteligente,
no vamos a poder tener acceso a la infraestructura tecnológica en la que se están desarrollando los países que están desarrollando tecnología, como por ejemplo los autos eléctricos, ¿no? Queremos tener bicicletas en la Ciudad de México, ¿no? Pero hacemos carriles, ¿no? Y se supone que las bicicletas están precisamente para no contaminar, pero al momento de reducir 2 carriles, pues ahora la contaminación ya se intensificó, porque ahora hacemos más tráfico. No se trata de tener ocurrencias, se trata precisamente de hacer una planeación. Y yo creo que la parte sustantiva en todo esto, y no estamos en contra de las bicicletas, estamos en contra de una mala planeación. Y debemos darle todas las facilidades en este caso, porque si hay una buena planeación, seguro que hay menos contaminación, seguro que hay menos conflictos entre bicicletas y autos, y seguro que hay menos accidentes, sobre todo accidentes trágicos. ¿De acuerdo? El último punto fundamental, y yo así lo terminaría, y espero que haya cubierto las preguntas. Miren, yo creo que la iniciativa privada en este sentido debemos de tener mayor participación. Y no digo una participación no solamente en el ámbito político, sino una participación en el ámbito económico. Y la mejor participación y la mejor contribución que podemos hacer y seguimos haciendo los empresarios es bajo nuestras trincheras, pero participando con las autoridades locales. Ayudando a que de alguna manera podamos hacer que nuestros representantes, en este caso, en épocas donde está exactamente las elecciones y antes de tomar posesión, cuando ganan, a tener acercamientos para poderle lanzar sin que ellos tomen cargo, porque una vez que toman cargo y se suben al ladrillo, ya no se bajan. Presentarle proyectos e iniciativas en este caso. Y eso es lo que nos ha faltado mucho a las diferentes cámaras, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel estatal y local. Debemos de ser más estratégicos para poder presentar la parte de los estudios, trabajos, deficiencias y propuestas de solución, para que mejoremos las condiciones y los empresarios podamos tener confianza en seguir invirtiendo. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, Pico, por ahí. Acá, Julio. Bueno, quisiera felicitarte por esa capacitación hacia el tema de APPs. Creo que es súper importante el profesionalizar un tema básico para el desarrollo. Es la manera que podemos ir empleando ese esquema para llegar al resultado, pero con gente profesional, con gente capacitada. Totalmente de acuerdo. Yo creo que es muy importante en este caso el que, de así decirlo, necesitamos profesionalizar las instituciones, pero también las empresas. Claro. Y el gobierno corporativo es sumamente importante. Por ahí había una pregunta que me decía José Becerril. ¿Está conectado, José? Sí. Muchas gracias. Te saludo, José. Un gusto saludarte. Me dices, ¿qué propuestas pragmáticas puede aportar para lograr un acercamiento empresarial con el Ejecutivo? Toda vez que en 3 años no se ha logrado concretarlo. A ver, mira, esta es una opinión personal. Yo lo que diría en ese sentido, la primera estrategia que de alguna manera, déjame pensarlo, déjame darte la respuesta como economista en términos de lo que nosotros pensamos de un sexenio. Y luego voy a hablar como empresario. Mira, en un sexenio, políticamente hablando, los tres primeros años, todos los sexenios, todos los presidentes se sienten con el poder absoluto en los primeros 3 años de gobierno. Entonces es muy difícil llegar, ¿no? Y por más que le dices, si ya no lo convences, si no lo convenciste antes
de que tomara la posesión, que es lo que recomendaba en acercarte como empresarios, muy difícil que llegues cuando él se sienta en la silla y lo puedas convencer. ¿Y esto qué significa? El principal error es que la iniciativa privada a lo mejor no llegamos antes de que se sentara en la silla y poderlo convencer de que efectivamente nosotros no éramos los enemigos. De ahí el primero, ¿no? Fuimos un poquito arrogantes en esa parte. Y hay que reconocer de alguna manera que a lo mejor la iniciativa privada no se acercó oportunamente, no reconoció desde un principio que ya había ganado las elecciones y que de alguna manera en este caso teníamos que tener una posición neutral en esa situación y de respeto hacia las decisiones electorales. No digo que no lo tuviésemos, digo que no fuimos rápidamente conscientes de la situación. Ahora estamos en la segunda etapa. Y en la segunda etapa, que son los últimos 3 años de gobierno, que hasta donde tengo entendido, corríjanme si estoy mal, pero creo que el 1 de septiembre no es el 1 de diciembre que termine este sexenio, sino el 1 de septiembre. Es un sexenio no completo de 6 años, sino de 5 años y 9 meses, más o menos. Eso significa, en este caso, que si pensamos en términos matemáticos con poquito de experiencia electoral, esto significa que el presidente, en este caso, le quedan poder de aquí hasta septiembre del próximo año, en términos de poder político absoluto. Porque luego empiezan las carreras electorales o preelectorales, por ahí de octubre, noviembre, se empiezan, bueno, de por sí ya se están destapando, ¿no? Pero abiertamente, sinuosamente entre los partidos, y por lo tanto, en ese caso, la comisión del presidente puede ser mucho más abierta. Entonces, eso significa en este caso que con el cambio que acabamos de hacer del Consejo Coordinador Empresarial con Paco Cervantes y la habilidad que tiene Paco, además de nuestros líderes que tenemos en las cámaras, yo creo que la estrategia no debe ser de enfrentamiento. Debe ser de una posición en donde realmente insistamos, sin un interés ni conflicto de interés, en los grandes proyectos de nación. Y yo creo que es muy importante en este caso que no debemos de dejar de intentar precisamente acercarnos, en este caso, con la parte de lo que significaría el presidente o los funcionarios estratégicos de su gabinete para poder en un momento dado ver qué proyectos tienen, seguir, en este caso, trabajando con ellos, porque no hemos dejado de trabajar con los funcionarios públicos, pues con las diferentes secretarías. Hemos estado trabajando en la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, no solamente con la de SCT, sino también la Procuraduría, pero también con la parte de Serena, Marina, en fin. Yo creo que aislarnos no es lo conveniente, y sobre todo pensando que los empresarios tenemos un interés muy particular en el país y no debemos de mezclar intereses particulares con intereses nacionales en ese sentido. Por lo tanto, la primera estrategia significaría para mí nuevamente tener un acercamiento mucho más profundo con las autoridades para poder establecer e impulsar esos 29 proyectos, esos 39 proyectos, para combatir algo que se nos está saliendo de las manos y se llama inflación. Y la mejor forma de combatir la inflación es precisamente a través de inversiones, sobre todo en infraestructura, que permita permear y distribuir la riqueza del gasto público en los proyectos que tenemos pendientes, en que quedamos que íbamos a desarrollar, no solamente los 4 principales del sector público, sino además cerca de los 70 proyectos nacionales que tenemos pendientes. Eso se llama distribución de riqueza. Y debemos de seguir participando en eso. Entonces, esa es la segunda línea estratégica que debemos de avanzar. Y la tercera línea estratégica, y así lo diría, es, oigan, yo creo que es importante insistir, debemos de tener un proyecto de nación, y la iniciativa privada
le corresponde plantear precisamente tener un proyecto de nación. Un proyecto de nación que tenga 30 años de vida, cuando menos, para que cuando llegue cada presidente en cada sexenio, vea el proyecto de nación y vea qué le corresponde hacer en cada etapa para que lo ejecute. Y entonces los presidentes se vuelvan ejecutores de los programas y del proyecto de nación, y no sean los que nos quieran presentar un modelo económico o lo que nos quieran plantear una nueva política de Estado. Por esa razón yo creo, insisto muy claramente en que debemos de tener un proyecto de nación. Y un proyecto de nación no se hace con un sexenio, ¿de acuerdo? No sé si tengan alguna otra pregunta. Había una pregunta más, si quieres esa Sí. puede ser la última, para ya pasar al cierre. Muy bien. Si De acuerdo tienes a sus tiempo. pronósticos, sí, con todo gusto. ¿Cuál es la expectativa de inflación anualizada para el sector de construcción en este año? Híjole, Alfredo, digo, sin tener la bolita de cristal, pero no te va a gustar mucho la respuesta. La verdad es que acuérdense que los materiales que utilizamos mucho en la construcción, varios de ellos son commodities. Y desafortunadamente en el primer semestre de este año los commodities van a tener mucha volatilidad. Donde se pueden acentuar un poco o tener una perspectiva mucho más amplia de cómo van a quedar los precios va a ser particularmente en el último cuatrimestre o trimestre de este año, donde se van a poder acentuar un poquito mejor y visualizar mejor los precios. Pero hoy por hoy la volatilidad de los precios de los commodities que afectan a los insumos de la construcción nos van a seguir afectando. Y si la economía en general puede rondar más o menos entre 7 y 10, Inflación. la inflación, en el caso específico de los commodities, puede ser un poquito más alta. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, no quiero comparar los aguacates y los limones con la varilla, yo espero que no sea tan duro el efecto de los precios como los limones y el aguacate, pero sí te diría en este caso que sí vamos a tener muchas variaciones. Mi mejor recomendación ahí en este caso es, ojo, número 1, hagan compras adelantadas comprometidas para fijar precios. Y si no tienes esa opción, vean realmente el efecto que van a tener en el costo. Y más vale en este caso revisar en este momento los costos que tienen constructivos para tomar las mejores decisiones. Porque de ese movimiento volátil puede irse fácilmente el que nuestro margen de utilidad desaparezca. Sea perdida, entonces trabajemos en balde, ¿no? Digo, nos gusta mucho trabajar para el beneficio y contratar a mucha gente, pero no estamos para perder dinero tampoco. Pues muchísimas gracias. Julio, Espero no sé que si hayan quieras gustado. decir algo más. No, Antes de creo que el terminar. tiempo siempre mata las cosas y hay muchos temas que se deben de seguir platicando. Y la invitación es hacer las sinergias para ir juntos en beneficio de nuestro gremio y en consecuencia de nuestro país. Bueno, pues ya dejamos la primera tarea a Karina y a Noé, Exacto. nuestros directores generales, para que empiecen a trabajar en ese tema. Yo creo que es muy importante. Hay un dicho que en la Cámara tenemos de empresas de consultoría, es diciendo y haciendo. Y lo mejor en este caso no solamente es decirlo, sino hacerlo. Y yo creo que es muy importante en este caso abocarnos a hacer muchas cosas. Yo creo que en este sentido, hagamos un reto. Vamos viendo de aquí a fin de año, realmente, qué hemos podido hacer de hoy a diciembre. Y vámonos reuniendo en diciembre. Y vamos viendo qué avances tenemos respecto a esta conversación que tuvimos. Juan Carlos, ha sido un placer tenerte aquí. Yo no tenía el gusto. Tu presentación es de lo más interesante. Y yo también quiero cerrar con un dicho que me encanta, que es africano. Dice, si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres ir lejos, ve acompañado. Y ahí que yo creo que es la importancia de que empiecen a trabajar juntos ellos, pero también nosotros. Y definir y trabajar juntos por este proyecto de país que nos tenemos. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por estar en cámara.
Ya. Y aquí un pequeño detalle, reconocimiento. Es una cámara. Muchas gracias, les agradezco mucho. ¿Foto? Reconocimiento. Piedra de Creo que clave. nos ponemos todos. foto. Sí, claro que sí, por favor. Muy bien.